Y es reforzar los aprendizajes, proporcionar información, ¿no? El feedback, que es esa palabra en inglés, retroalimentar, reforzar los aprendizajes, revisar, poner en práctica lo aprendido. Y vamos ahí viendo, vamos a ir asociando a ver cómo se forman estas palabras en cuanto a lo que significa retroalimentar el aprendizaje y cuáles serían aquellas palabras que al final nos van a ir configurando, nos van a ir acompañando durante este proceso también, ¿no? Acortar distancias, permitir ver los aciertos, poner en práctica lo aprendido, reforzar, lograr, afianzar. Vemos que la palabra reforzar va cogiendo más fuerza. Entonces, habría que luego preguntarnos por qué. Ideas fuerza, aclarar procesos, opinar, reforzar, logros a mejorar, reflexionar lo aprendido, aprendizaje significativo. Acortar distancias, conocer logros y aspectos, generar andamios. Entonces, vemos que, por ejemplo, a pesar de que la palabra reforzar es quizás la más presentada, hay otras palabras que acompañan y que ayudan a dar ese significado a lo que es retroalimentar el aprendizaje mirándolo en un contexto de competencias, como por ejemplo aquella frase que está acompañada, por ejemplo, de la reflexión, aquellas palabras que están, por ejemplo, construida reflexionar lo aprendido, también fortalecer las debilidades, conocer logros y aspectos, eh, devolver, hacer las devoluciones de lo que se va aprendiendo, el generar andamiajes, el generar el generar es como ese puente para que el alumno transite de ese desarrollo real por ese desarrollo, digamos, próximo y pueda llegar a ese desarrollo potencial. Y vemos que también está presente palabras como lograr a mejoras, conocer aciertos, em, y eso es lo que va configurando lo que es la retroalimentación cuando la vamos colocando en lo que es esa figura
de que lo que se pretende es retroalimentar el aprendizaje en términos de competencia y no necesariamente solo el contenido. Entonces, lo que vamos a ir viendo en esta presentación es un poco eso, ir un poquito más allá de lo que a veces entendemos y lo que pueda estar escondido cuando planteamos esa palabra fuerte que está aquí, que es reforzar. Ese reforzar a veces solamente nos está diciendo que lo que uno va a reforzar es el contenido de que se brinda al estudiante. Sin embargo, en el enfoque por competencia, lo que se retroalimenta es todo el aprendizaje competencial. Y ese aprendizaje competencial implica ir más allá del contenido, implica habilidades, implica actitudes, implica escenarios que están desarrollados, que están asociados con los niveles metacognitivos, que tienen que ver mucho con la autorreflexión para ir desarrollando en el alumno la autonomía. Entonces, con este previo, con estas entradas en la cual se va buscando ese significado de la retroalimentación, es que voy a volver a mi PPT para comenzar por ahí y seguir avanzando. Entonces, Más. un ratito para ubicar mi PPT. Muy bien. A ver, acá está y vamos a comenzar por ahí. Entonces ya vimos cómo lo podemos definir, el significado que tiene retroalimentar el aprendizaje y vamos a comenzar por aquí. Vamos a ir viendo que si nos colocamos en un contexto de una retroalimentación formativa, pues existen ciertos elementos entre los agentes que están vinculados, que es el docente y es el estudiante, y esta retroalimentación para que sea formativa, para que sea pues con esa calidad de mejora, necesita de vínculos de confianza, necesita de una comunicación fluida y necesita de validar cierto intercambio de ideas, necesita de que existan preguntas que susciten la reflexión. Y es que a veces sucede que la práctica cotidiana, la práctica habitual, a veces nos presenta a la retroalimentación solamente como señalar el error, corregir y otorgar una puntuación al trabajo, a la producción que los alumnos están entregando, a de repente escribir una X o subrayar lo que el alumno lo entrega de manera errada y en función de ello se le otorga una puntuación a ese trabajo. También esa creencia de lo que es la retroalimentación a veces nos lleva a identificar los errores, a explicitar las respuestas correctas y otorgar una puntuación a la producción. Entonces, eso a veces sucede porque quizás no hemos comprendido ese significado de lo que es retroalimentar el aprendizaje. En tanto, cuando ya nos vamos acercando a esa comprensión de una retroalimentación con esas características formativas, es que comenzamos a valernos de ciertas estrategias que nos ayuden, por ejemplo, a escribir comentarios, a formular preguntas acerca de esas producciones,
a tener estrategias que nos ayuden a generar un diálogo con los estudiantes, también a solicitar a que los estudiantes expliquen qué han entendido de los comentarios y para eso qué estrategias ellos mismos pueden utilizar para seguir mejorando. También está asociada esta retroalimentación formativa con ofrecer un tiempo, ¿no? A partir de los comentarios brindados, o sea, es, es necesario darle un tiempo prudente para que el alumno o el grupo de alumnos, ¿no? Levante esos comentarios, reflexione, para que ellos puedan volver a recomenzar en esas producciones a raíz de lo que de ese feedback que se les ha alcanzado. Existen ciertas condiciones previas cuando uno tiene que definir cuáles son las estrategias más apropiadas que nos van a ayudar a la retroalimentación, porque las estrategias no es una suerte de que están aisladas, ¿no? No es que las voy a coger solitas, las estrategias van a ser elegidas porque van a responder a un contexto, a una retroalimentación que está dada por un tipo de retroalimentación, dependerá de la audiencia, dependerá del modo. Entonces, hay otros elementos que se van configurando para que estas estrategias, pues cuando las elija, sean las más idóneas. Entonces, cuando uno va entrando en esta retroalimentación, siempre va a encontrar condiciones de partida. Y es que esas condiciones de partida están asociadas como cómo es que caracterizamos al aprendizaje. Y sabemos que el aprendizaje está caracterizado pues en ese logro de un aprendizaje estratégico que se va a ir dando durante el desarrollo pues de las competencias que están establecidas en los estándares, en donde vemos cómo se va progresando esa competencia, esas capacidades y que luego se van dando evidencia en esos desempeños y que siempre vamos a encontrar preguntas en todo el proceso que nos va a ir acompañando, como por ejemplo, ¿de dónde partimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y dónde estamos ahora y hacia dónde seguimos avanzando? Van a ser siempre preguntas que van a estar marcadas dentro de la evaluación formativa y van a incidir mucho cuando se esté en el acto de lo que es la retroalimentación y como vuelvo a repetirse, esas estrategias estén elegidas con esa pertinencia. Siempre estas preguntas van a estar, ¿dónde está? De acuerdo a lo que es a la evidencia, ¿dónde está el alumno, no? Hacia dónde era el criterio que estaba determinando, en el momento, hacia a dónde está ahorita y qué le puedo sugerir, qué le puedo dar para que siga avanzando. Todo esto que el Minedu lo plantea en este desarrollo de las competencias, también está de acuerdo pues a la teoría, a lo que nos va ofreciendo los autores. Por ejemplo, cuando uno busca Hattie nos da esa mirada en cuanto pues nos dice una retroalimentación que un docente quiere dar será efectiva cuando le permita reducir la discrepancia entre lo que el alumno ha entendido, cómo se ha desempeñado en relación a ese propósito de aprendizaje, pero no será suficiente lograr ese propósito de aprendizaje, sino que debe ir más allá. No, en otras palabras, no será suficiente que llegue pues a tener ese A descriptivamente, sino que llegue a un AD. Entonces, estos autores lo que hacen es grafican a la retroalimentación como algo central, pero que tiene que tener un horizonte de ir más allá. Entonces, mirando a un propósito, a un objetivo, mirando al logro de un desempeño, por ejemplo, que ya esté contextualizado, que sería este fit up, en relación a él se brinda esa retroalimentación, pero para estos autores la retroalimentación no debe quedar ahí, sino que se debe seguir avanzando a ese feed forward. Por lo tanto, cuando yo lo quiero asociar, ese feed up, que es hacia dónde voy, hay que definir el nivel del desarrollo de la competencia, del desempeño,
ese feedback está asociado con esa respuesta ¿cómo voy?, que me permitirá analizar el desempeño respecto al cumplimiento del estándar, y luego el feed forward que sigue después de esto, es retar al alumno a nuevos desafíos en cuanto al desarrollo del siguiente nivel de la competencia. Lo que se tiene que hacer en la práctica pedagógica, para no quedarnos solamente en esa concepción de que la retroalimentación es reforzar el aprendizaje, como lo acabamos de recoger en el Menti, esa palabra fuerte que se nos va, que la vamos ahí remarcando, ¿no? Y entendiendo que es reforzar. Lo que hace falta es resignificar la retroalimentación. Entonces, para ello, la pregunta importante no es qué hice bien, ¿no? Y qué hice mal, qué hizo bien el alumno y qué hizo mal, sino qué hacer ahora frente a lo que se tiene. Y en eso consiste la retroalimentación efectiva, porque va a focalizar su atención más en ese futuro, en esa prospección de futuro, más que en esa retrospección del pasado. Por eso ahí dice, ¿cuál es la pregunta que cabe en una retroalimentación? Es qué hacer ahora frente a lo que se va encontrando, frente a lo que el alumno va teniendo. Entonces, cuando uno se encuentra frente al análisis de una evidencia, uno fija ese dónde está el alumno, pero también tienes en cuenta esos criterios y que le marcan ese hacia dónde va. Y lo que tiene que ayudar es que el alumno transite por ese camino y que dé respuesta a ese cómo llego allí, ¿ya? Entonces, hay que ver la retroalimentación con nuevos lentes y para ello pues nos va ayudando ciertas preguntas también. Por ejemplo, cómo hacer una retroalimentación que mejore el aprendizaje, qué condiciones y factores intervienen, y como el tema de hoy es qué estrategias pueden ser las más adecuadas, hay que verlas. No para todas nos va a ayudar la escalerita de Wilson. Hay que ver qué es lo que se quiere retroalimentar y ver si la estrategia, por ejemplo, es la más pertinente. Entonces, estas preguntas que van surgiendo y que los profesores las vamos reflexionando, eh, si esta retroalimentación tiene ese horizonte de mejorar el aprendizaje, cómo tiene que ser, cómo tiene que realizarse, con qué condiciones y qué factores convive, se encuentra, y cuáles serían las estrategias más apropiadas. Para eso, un poco buscando el sustento de la teoría, acá pues Cannavali y Margalef lo que hacen como una síntesis, recopilan de todo este soporte teórico de ciertos autores que nos van ayudando y nos van configurando todo lo que hay que tener en cuenta cuando uno brinda una retroalimentación. Por ejemplo, sin duda, hay que tener en cuenta las características de los estudiantes y sobre todo fijar en aquellos que tienen bajo desempeño. Esta retroalimentación es más efectiva cuando es inmediata, cuando es explícita y está dirigida a brindar soporte para orientar la mejora de los aprendizajes. También hay ciertas cuestiones en las que hay que tener en cuenta, en las cuales, por ejemplo, si es que esa retroalimentación va a estar centrada en la tarea, si es que se va a hacer sugerencias para la mejora, cómo van a ser los mensajes, si estos tienen que ser claros y específicos y deben estar orientados al aprendizaje. También nos dice qué es lo que se debe evitar, ¿no? Cuando uno está brindando una retroalimentación. No usar la retroalimentación como comparación entre los estudiantes, no limitar solo a una nota, y hay que evitar, ¿no? Aquella autoestima baja, no, para ello se trabaja pues el error constructivo, no hay que penalizar el error. Y en la retroalimentación también intervienen factores, factores que son inmediatos, pero también efectos.
Entre estos factores inmediatos está pues esa interacción entre las características de las tareas del estudiante y también del contexto del proceso en el que se da el proceso de enseñanza y aprendizaje. Todo ello hay que tenerlo en cuenta. Y de acuerdo, por ejemplo, a Hattie, lo que uno tiene que también tener presente a la hora de elegir las estrategias para retroalimentar es saber pues si la retroalimentación que va a otorgar está centrada en la tarea, si es que voy a retroalimentar el proceso en el que se construye esa evidencia, ese producto, o si mi retroalimentación está centrada en la autorregulación del aprendizaje o si mi retroalimentación está centrada en la persona. Entonces, de acuerdo pues a esos tipos que quiera brindar de retroalimentación, de acuerdo a estos autores, yo puedo utilizar las estrategias. Yo tengo que elegir con cierta pertinencia cuáles son aquellas estrategias que más me van a ayudar. Entonces, este gráfico como que nos hace pensar y nos dice, entonces, no es solamente cuestión de que quizás yo elija la estrategia, tenga el criterio, al instrumento y ya el alumno me haya devuelto la actividad y voy a comenzar mi proceso de retroalimentación. Implica abrirnos un poco el panorama, un poco ir viendo estos otros factores para que de esa manera nuestra retroalimentación sea un poco más efectiva. Eh, Aquí, por ejemplo, hay algunos ejemplos de o cómo se brinda retroalimentación focalizados en esta mirada de Hattie and Tilper, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo sería una retroalimentación? ¿Cómo sería, digamos, la frase que se puede otorgar si estamos frente a una retroalimentación que esté centrada en la tarea? En tu ensayo has elaborado un muy buen análisis de lo aprendido. ¿Cómo sería si es una retroalimentación que está centrada en el contenido? Me gustaría relacionar todo esto con lo que ponías en tu autobiografía, porque considero que ahí está la clave. ¿Cómo sería una retroalimentación centrada en la autorregulación, en el proceso de desarrollo autónomo del estudiante? Has buscado comprender, interpretar y luego encontrar un sentido construido, reconstruido o reconstruir tus conocimientos y explorar algunas posibles explicaciones, aunque no sea inmediata. ¿Cómo sería una retroalimentación que esté centrada en el proceso? El proceso que has seguido es lo que reflejas en los diferentes productos. Si por tal entendemos tus ensayos en las respuestas de las tareas. ¿Cómo sería una retroalimentación que está centrada en la persona? Tienes una actitud abierta a la indagación y eso te ayuda mucho en el futuro. Entonces, hay que tener en cuenta estos tipos, o sea, de retroalimentación a la hora de que se va a brindar la retroalimentación, es decir, voy a retroalimentar el proceso, voy a retroalimentar el producto ya terminado, quiero retroalimentar, entrar en esa retroalimentación por descubrimiento, en esa retroalimentación reflexiva, cómo tiene que ir, pues es justamente de acuerdo a Hattie, es esa retroalimentación que está centrada en la autorregulación. Pero en nuestro contexto, en lo que nos sucede a nosotros en cuanto a nuestras normas, no solamente mirando lo que el alumno tiene que desarrollar como proceso de aprendizaje, no solamente mirando las resoluciones que nos acompañan desde la 093, la 531, la 094 o la 222, que nos ayudan a tener toda esta visión de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el cual está inmerso también la retroalimentación, sino también mirar desde nuestra mirada docente, mirar desde nuestro propio desempeño, porque eso no lo podemos dejar aislado
y pensar que la retroalimentación es algo que le compete solamente al alumno, sino que también está implícita en el desarrollo de mis competencias, porque cuando existe la evaluación de desempeño de los docentes en las instituciones educativas, pues quien te hace esa evaluación, en el caso sea el director, lo que te hace es mirando la rúbrica del desempeño docente. Y esa rúbrica en uno de sus criterios dice, evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza. Y nos va marcando esos niveles de reflexión, de retroalimentación, a los cuales como profesores podemos estar alcanzando. Entonces, si brindamos una retroalimentación incorrecta, es porque lo que hacemos en este proceso de retroalimentación es ofrecer información errónea al estudiante o dar una señal de que algo es correcto o no. Y si brindamos una retroalimentación elemental, es porque nos vamos caracterizando en dar respuestas, ¿no? A procedimientos que están desarrollando el estudiante y solo le decimos, ¿es correcto o es incorrecto? Y nos vamos aproximando a una retroalimentación descriptiva cuando ofrecemos de manera oportuna elementos con información suficiente que le permitan mejorar el trabajo, y lo otorgamos de una manera descriptiva en el cual le vamos haciendo sugerencias, le vamos dando detalles de cómo puede mejorar ese proceso. Pero el nivel más alto en la cual un profesor entra en este proceso de la retroalimentación es cuando llega a que su rol es de guiar al estudiante para que ellos mismos sean quienes descubran cómo van a mejorar su desempeño, y obviamente que está caracterizado por ayudarle mediante esa reflexión, mediante ese diálogo reflexivo que puede tener el maestro con el alumno pueda luego suscitar en él esa autorreflexión en la cual va descubriendo por sí mismo, obviamente frente a los criterios que tengan, dónde está digamos, lo que falta mejorar. Y el alumno pues se empodera y avanza a la meta. Entonces, cuando uno se encuentre frente a este criterio que es evaluar el progreso de los aprendizajes, hay que tener en cuenta que tenemos niveles: incorrecto, elemental, descriptivo, por descubrimiento y por reflexión. Entonces, ¿cómo serían, mirando a la rúbrica, a esta rúbrica, algunos ejemplos? Por ejemplo, este es un caso en el cual acá es la evidencia, entonces la retroalimentación está aquí. Lee con atención el texto "Hay ladrones en la historia". Entonces, revisando cómo está escrito este comentario, uno puede, y mirando la rúbrica, uno puede inferir, ¿no? En qué nivel está ese maestro, por ejemplo. Si es incorrecto, si es elemental, si ya se aproxima a una descriptiva o si ya es una por descubrimiento o reflexión. Entonces, y así vamos a encontrar otros casos, como por ejemplo, este comentario, ¿no? Aumenta o disminuye en cuánto. Entonces, son características que nos van aproximando y podemos inferir en qué nivel de retroalimentación puede estar el maestro que está inmerso en este caso. También, por ejemplo, acá dice cuántas figuritas tiene Felipe al inicio. ¿Qué pasó con las figuritas que Felipe regala? Entonces nos vamos por la forma como el profesor pregunta, podemos ya inferir si está en una elemental, si es una descriptiva, si es una por descubrimiento, reflexión, o a lo mejor está brindando una retroalimentación incorrecta. Pero si miramos, por ejemplo, un caso en educación religiosa, y que lo estoy tomando, uno que también se los presenté la semana pasada
para también ver cómo ahí se brindaba la retroalimentación. Por ejemplo, aquí se tomaba en cuenta que era una retroalimentación grupal en la cual estaba el criterio y estaba la evidencia. Este era la de evidencia y se había aplicado una estrategia que era la estrategia de la escalerita de Wilson. Entonces, acá está el criterio, acá está la evidencia, acá está la descripción, en este caso de la evidencia, pero aquí está ya lo que los alumnos nos entregan. Y aquí tenemos estas preguntas, ¿no? Dice, entonces, si miramos el trabajo presentado por ustedes, ¿qué estará ausente? ¿Dónde están las frases alusivas a su cuidado, los compromisos para entregar con el regalo, la foto de la entrega al compañero? Entonces, vamos mirando estas preguntas y vamos como infiriendo en qué nivel de retroalimentación puede estar la docente. Luego, digamos, el proceso seguía y el segundo paso de la escalerita era pues clarificar, y en esa clarificación también habían otras preguntas, como por ejemplo, qué pueden escribir en ellos? ¿Han pensado a qué compañero o compañera lo van a regalar y en los compromisos que van a escribir? Y se seguía, ¿no? Con ese tercer paso que tenía que ver con hacer despertar las inquietudes, en lo cual se les pide, ¿no? Que vuelvan a revisar las jaculatorias y que tomen algunas ideas para los compromisos que van a regalar. Y finalmente, pues se llegaba a compartir a despertar esas sugerencias en las que, digamos, en cuanto entreguen la planta al compañero elegido, para su cuidado tomen una foto y escriban las palabras que les dicen al recibir y luego las colocan junto a la foto que van a entregar como evidencia final del trabajo. Entonces aquí tenemos dos ejemplos, digamos, claros que nos va un poco poniendo en esa, en esa relación con estos niveles de los que nos expresa la rúbrica en cuanto al criterio que está asociado con la retroalimentación. Y antes de seguir avanzando, yo les quiero preguntar, por ejemplo, en este caso de educación religiosa y, y estos otros casos que están planteados acá, y si volvemos hasta nuestra rúbrica, ¿en qué nivel estarán? ¿Estarán en el incorrecto, en el elemental, en la descriptiva o estarán en el descubrimiento o reflexión? Pueden prender su micro si desean participar o también lo pueden hacer de repente por el chat. Y si no hay preguntas, yo sigo avanzando porque es señal que todo está bien. Bueno, vamos a seguir avanzando. Eh, y es que para llegar al último nivel, que es la evaluación por descubrimiento o reflexión, es que los estudiantes tienen que participar en ese proceso. En una descriptiva, el maestro es quien se esmera en describir los logros y también aquellas situaciones en que debe mejorar. Pero digamos que la carga cognitiva para redactar las preguntas o la forma como clarificar todo el proceso es carga cognitiva del maestro. Pero en una retroalimentación ya reflexiva y por descubrimiento, el estudiante es quien entra en escena y participa. Entonces, por ejemplo, desde la perspectiva de estos autores, ¿no? Wistone y Charles,
nos dice, por ejemplo, cómo debe ser el proceso y cómo debe estar articulada la estrategia que se utilice para retroalimentar si quiero llegar a ese nivel, si quiero llegar a ese nivel de reflexión, a ese nivel de por descubrimiento. Por ejemplo, frente a lo que presente el alumno, que es su borrador de un ensayo, tiene que pasar por una autoevaluación de cómo va construyendo y obviamente que en relación también a esos criterios que se tenga como norte. Luego, también de esa autoevaluación puede pasar por una retroalimentación escrita, pero que le dé un par, que le dé otro alumno, pero también ese otro alumno lo tiene que hacer mirando los criterios para no caer en la subjetividad, porque a veces nosotros provocamos en el aula ese feedback que se pueda dar entre compañeros, pero sucede que como no se ha dado esos criterios de manera objetiva, los alumnos caen en la subjetividad o a nosotros mismos nos puede también estar pasando cuando tratamos de retroalimentar a un par si no estamos mirando con los criterios. Entonces lo que sucede es lo clásico que a veces encontramos en las aulas, que el alumno dice, bueno, este grupo va a evaluar al siguiente grupo, entonces los alumnos, por ahí va uno a mirar y dice, bueno, nos están poniendo 14. Entonces regresa al grupo y le dice, ah, ya, nosotros también le pondremos 14. Ellos nos han puesto 10. Bueno, también habrá que ponerle 10. Entonces, ahí lo que sucede es que como no hay criterios, no hay objetividad y más jala la parte subjetiva. Luego, también se debe avanzar a, digamos, a cómo se da una negociación de criterios, ¿no? Para que estos criterios también sean, pues, no solamente planteados por los docentes, sino también planteados por los estudiantes y en cuanto, pues, a sus producciones. Por eso es que cuando de repente revisamos a aportes de Rebeca Nijovis o quizás no ir muy lejos, sino a la forma como Perú Educa en Aprendo en Casa, el año pasado planteaba digamos, esa secuencia didáctica en la que ponía en escena al estudiante, pues para que también entre en esa planificación de los criterios. Y luego que también esa retroalimentación que se da entre pares también pueda ser no solamente escrita, sino también pueda ser oral. Y luego fije un desarrollo de un plan de acción y finalmente pues ese ensayo sea revisado. Entonces es todo un proceso un poco más, digamos, minucioso en la que cuando me quiero ubicar en el último ya nivel de la rúbrica, implican otros procesos que los tengo que tener en cuenta, implican otros autores, ¿no? Que no es suficiente mi mirada de heteroevaluación, sino que tengo que dar la presencia para esa autoevaluación y también para esa coevaluación que tiene que estar presente ahí. También cuando uno busca que pueda encontrar como soporte para que nos ayude a llegar a esos niveles de reflexión eh, por descubrimiento y reflexiva, pues vamos encontrando que esa retroalimentación es sostenida en el tiempo. Por ejemplo, si se ha planificado actividades al término de una experiencia de aprendizaje, cómo estas se tienen que ir dando desde se vaya otorgando, por ejemplo, comentarios verbales, también comentarios escritos, ¿no? Y también, digamos, comentarios que vayan asociados con la formación, que vayan o volver nuevamente a hacer comentarios en la clase y que qué importante es que también los estudiantes no reciban esa retroalimentación, pero mirando a la rúbrica y nuevamente como también el profesor otorga esos comentarios también mirando a la rúbrica, de tal manera que ahí se ve que hay ese proceso en el que interviene la heteroevaluación, la autoevaluación y también por ahí la coevaluación que se va dando en todo el proceso. Y en todo ese proceso también tengo que ir fijando cuáles son esas estrategias más apropiadas, ¿no?
Por eso, pues, es clave en una retroalimentación formativa que tenga esa mirada de que yo como docente quiera llegar a ese nivel de descubrimiento y reflexión, qué elementos debo tener en cuenta. ¿Qué nos dice Bujar con aquellas recomendaciones? ¿Qué nos da Bujar para tratar de llegar a esos niveles, ¿no? Entonces, dice pues Este que chiqui se ha ido aparte. frente a una retroalimentación, nosotros pues tenemos que diferenciar de aquellos ejemplos buenos que tenemos, pero también ejemplos malos en cuanto pues al momento. Si vamos a brindar una retroalimentación, esta tiene que ser inmediata o ligeramente retardada. O sea, tiene que ser pues no esperar Porque que todo al el mundo ya ha final si comprado ya su me show. entregó la evidencia, no esperar el fin de mes, sino entregarla lo más pronto que se pueda. ¿Cuáles son esos ejemplos de buenos momentos? Hay que devolver las evidencias puntualmente, dar respuestas orales inmediatas frente a las dudas, pero ¿cuáles son esos malos momentos? Cuando me demoro en devolver las evidencias, cuando no respondo o ignoro algunas preguntas que me han hecho los estudiantes. Y también hay que tener en cuenta la cantidad, o sea, es otro factor que influye cuando yo brindo retroalimentación. Y esa cantidad está relacionado con comentar tanto las fortalezas como las debilidades, dar esa retroalimentación en función de los logros o resultados del aprendizaje y recomienda que mantenerme no tanto, no tampoco, pero dar lo suficiente. No hacerle un texto al alumno, no hacerle 4 líneas, sino pues aquella que me ayude a que él avance en esos logros que está previsto en relación a la evidencia. Pero también me dice que cuáles son esos malos ejemplos, ¿no? Es centrarse en las debilidades o devolver sin ningún comentario, solo con la nota, dar esa retroalimentación demasiada compleja que no permite que el alumno comprenda qué es lo que quiere, qué es lo que se le quiere decir, que haga, que mejore, centrarse en los errores, ¿no? O hacer comentarios personales. Entonces, son ciertos, digamos, tics, ciertas recomendaciones que nos van ayudando a que se pueda tener en cuenta, ¿no? En la retroalimentación. En cuanto, por ejemplo, al modo como factor, cuáles serían esos buenos ejemplos, va a ser dependiendo del tipo de la tarea o grupo, el estudiante, ¿no? Yo puedo darle la retroalimentación oral, escrita, lo puedo hacer por demostración, o también lo puedo hacer combinada, como lo hemos visto en las dos presentaciones de las dos diapositivas anteriores, pero también tengo ejemplos de malos momentos, como no tener en cuenta las características de la tarea ni de los estudiantes. En cuanto a la audiencia, yo tengo que decir, no voy a retroalimentar al salón, yo voy a retroalimentar a un alumno o yo voy a retroalimentar a un grupo pequeño. Entonces, dar retroalimentación grupal cuando se requiera, dar retroalimentación individual proporcionando información que sea muy específica, porque es hay otros factores que intervienen. Entonces, si estoy haciendo la retroalimentación individual, es porque estoy considerando los estilos, los ritmos, las características propias de cada individuo. En cambio, quizás cuando doy una retroalimentación más grupal, más va en función de la tarea, del proceso y no mira mucho a la autorregulación o no mira mucho a la persona. ¿Y cuáles serían esos ejemplos que no me ayudan? No dar nunca retroalimentación individual porque toma mucho tiempo. A veces pensamos en eso, ¿no? Usar la misma retroalimentación para todos los estudiantes, ¿no? Entonces, son algunos tips, algunos ejemplos que nos van ayudando dependiendo si tenemos en cuenta el modo, la audiencia, el tiempo, cómo es que vamos a brindar retroalimentación. Y es que estos factores que menciona Bujar son aquellos factores que van a definir las estrategias para ofrecer la retroalimentación. O sea, como les decía, las estrategias no vienen solas, las estrategias vienen porque tienen un contexto, porque se están anclando en
en los tipos de retroalimentación, se están anclando en los niveles, por ejemplo, en los tipos de retroalimentación, como lo hemos visto a partir de Hattie, que si es centrada en la tarea, si es centrada en el proceso, si es centrada en la autorregulación, si es centrada en la persona, pero también, es, también estas estrategias también están en función de esos niveles de la rúbrica del marco del buen desempeño docente. Si yo estoy dando una retroalimentación incorrecta, una elemental, una descriptiva o una por descubrimiento o de reflexión, pero también existen estos factores, ¿no? Y que de acuerdo a estos factores se van a definir las estrategias. Y estos factores son el tiempo, la cantidad, el modo y la audiencia, el tiempo, la frecuencia, cuándo lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer al inicio, durante, a la salida, o sea, la cantidad, ¿no? Qué aspectos están focalizados, el, el modo, si lo voy a hacer oral, si lo voy a hacer escrito, y la audiencia, si es que lo voy a dar de manera individual o lo voy a hacer de manera grupal. Miremos un poquito aquí del tiempo, la cantidad, el modo y la audiencia, porque eso es lo que nos va a ayudar a configurar y a elegir cuáles son esas estrategias más pertinentes. Entonces, cuando se fija en el tiempo, hay que diferenciar si es que esa retroalimentación va a ser diferida o inmediata. Entonces, ¿cuándo puedo hacer una retroalimentación diferida? Es cuando quiero ofrecer un tiempo para procesar la información, para recibir, para formularse preguntas, para mirar ejemplos de otros trabajos, volver sobre la propia producción y anticipar mejoras para las próximas. Es decir, yo puedo como tomarme una pausa luego de darme un tiempo cuando sé pues que el proceso, la evidencia tiene un largo proceso y por eso es que voy a tener que ofrecer ese tiempo suficiente para que se procese lo que se recibe, para que se formule el propio alumno sus preguntas en relación a que tenga otros ejemplos con el que hacer el contraste y sobre él volver a su propia producción y anticipar cómo va a mejorar para más adelante. Pero yo puedo ofrecer una, digamos, una retroalimentación que sea inmediata, que me posibilite corregir errores simples para que el alumno prosiga con las tareas, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces la diferida es cuando la hacemos más al grupo, en cambio la inmediata es cuando de repente estoy con el alumno muy, muy cerca y es algo muy simple, como aquí lo dice, y que le permita luego seguir avanzando. La cantidad, hay que focalizar y priorizar los criterios sobre los cuales centrar la retroalimentación. La selección está orientada por los propósitos de aprendizaje. Por ejemplo, en una producción escrita elegimos ofrecer retroalimentación sobre dos aspectos, que es la coherencia y la cohesión. Es decir, dependiendo de lo que se quiera retroalimentar, yo tengo que focalizar cuáles son los criterios que voy a retroalimentar. Por ejemplo, si al final nosotros recibimos una evidencia de un alumno y esa evidencia fue mirada con 4 criterios, a lo mejor 2 de ellos han sido logrados y en 2 son los que hace falta retroalimentar, pues me centraré en esos dos criterios que no se logró. Y así como el ejemplo que dice, bueno, el alumno me va a entregar una producción escrita, y lo voy a retroalimentar sobre la coherencia y la cohesión, porque esa es la debilidad que se encontraba en la producción escrita. Si estoy viendo el modo, hay que considerar la diversidad de los estudiantes, ¿no? Cada estudiante aprende de forma diferente, ha desarrollado distintos tipos de inteligencia, tiene trayectorias variadas y experiencias diversas, y hay que cuidar, en este caso, hay que cuidar la forma, es decir, el tono, el volumen de la voz, los gestos, porque en cualquier interacción la forma determina la buena comunicación y es lo que nos va a ayudar a modelar el contenido del mensaje. Por ejemplo, si ofrecemos una retroalimentación con enojo,
provoca pues que el alumno preste más atención a la forma que al contenido. Entonces, y a veces lo que yo quiero es retroalimentar el contenido porque en eso está en relación con los criterios. La audiencia se puede ofrecer retroalimentación a cada estudiante, al grupo en su conjunto o sea, todo el salón o a grupos pequeños. Y dependiendo de esa audiencia, yo también puedo elegir las estrategias. La retroalimentación individual permite centrarse tanto en las tareas esperadas como en las estrategias que el estudiante ha puesto en juego. Es importante destacar que el factor tiempo y la cantidad de estudiantes a veces hacen difícil ofrecer este tipo de devoluciones, ¿no? Que sea, digamos, fijar en esa retroalimentación más personalizada. Y por eso, pues, se opta por hacer la retroalimentación en grupos pequeños o la retroalimentación a todo el aula. Pero en cualquier sea el escenario, yo tengo que tener claro ciertos criterios que me orienten, porque van a ser los únicos que no me van a hacer caer en la parte de la subjetividad. La retroalimentación a todo el grupo me permite identificar aspectos comunes de mejora y los pueda compartir con todos, ¿no? Acerca de sus errores, acerca de sus ideas, si se van comprendiendo, ¿no? También esa retroalimentación entre pares que a veces está perdida o a veces pensamos que no la debemos fomentar porque nuestra misma mirada solamente nos está centrando en que los únicos que tenemos que retroalimentar somos nosotros y la miramos solamente desde la heteroevaluación y a veces decimos, no, ya mucho hecho suficiente con darle los criterios porque antes pues nadie podía ver mi registro, eso era mío, eso era sagrado. Sin embargo, pues ahora te dicen, no, comunícale los criterios antes que se ponga a trabajar. Estos criterios tienen que ser transparentes. Entonces, como que vamos entendiendo eso y a veces nos cuesta más todavía si nos dicen, no, la retroalimentación implica a otros actores, implica que trabajen entre pares, implica de que ellos tienen que solitos ver cómo mejoran, pero tú tienes que guiarlos, tú solamente tienes que provocar, como que vamos en ese proceso todavía. Entonces, esta retroalimentación entre pares son más recomendables en términos que nos ayudan mucho a la democratización de la comunicación entre el alumno y el desarrollo, pues, de ese nivel que se quiere llegar, que es metacognitivo. O sea, ¿cómo podemos esperar que nuestros alumnos sean críticos, que sean reflexivos, que sean analíticos, si lo único que estamos provocando es a lo mejor escaleras para llegar a comprender? Y comprenden solamente contenido y no lo han puesto en ese nivel metacognitivo. Entonces, el currículo es un currículo que te dice, no es suficiente que el alumno comprenda, no es suficiente la taxonomía de Bloom, tiene que llegar a niveles que les permita solucionar los problemas, que les permita abordarlo con cierto pensamiento crítico, con cierto pensamiento reflexivo, con cierta capacidad de análisis. Entonces, la retroalimentación entre pares ayuda a justamente a desarrollar esa conciencia metacognitiva que sea profunda y que va favoreciendo a su vez eh, ese aprendizaje autónomo y el desarrollo de esa competencia transversal que no por gusto está pues en el currículo, ¿no? Y también con eso como que nos vamos adentrando recién a las estrategias, o sea, no es de porrazo entrar a las estrategias, sino haberle, digamos, puesto, es como si vamos a, digamos, a la función del circo y decimos, bueno, y no solamente entro a la función, pues hay otros elementos que también son importantes, ¿no? Entonces, ¿qué estrategias marco? O sea, yo tengo que tener en cuenta antes de entrar específicamente de repente en algo, en una escalerita de Wilson, en otra estrategia que por ahí pueda tener, ¿no? ¿Qué tengo que tener así abierta o de manera holística? Mi observación sistémica que sea constante, sostenida y sistemática,
También pues anticiparme, ¿no? Adelantarme en detectar las dificultades de aprendizaje de modo que se remedie a tiempo con el acompañamiento y también con la retroalimentación. Y me pueden ayudar preguntas, como por ejemplo, ¿cómo lo hiciste? ¿Por qué te salió ese resultado? Si lo intentas o lo haces de otra manera, ¿de qué otro modo lo puedes hacer? ¿Para qué colocaste esa palabra? ¿Cómo así representa la idea que quieres transmitir? Si cambias esto, qué resultaría? Parece que falta o sobra un dato, una idea. Consideraste todos los elementos, explica. Era necesario considerar todos los elementos, explica, y así nos vamos también aproximando a esta provisión metacognitiva. Proveer al estudiante de pistas, de señales que le ayuden a darse cuenta dónde está el error en términos pedagógicos, pero sin darle la respuesta. Es decir, cómo le voy abriendo esos caminos que lo motiven a él a encontrar la respuesta, sino decirle, está en esta parte, ¿no? Y ya cópiala porque, bueno, así no nos vamos a seguir demorando y nunca vamos a acabar. ¿En qué se equivocaron? ¿Qué dificultades tuvieron? ¿Cómo lo resolvieron? ¿Qué pasos llevaron a cabo? ¿Qué otras alternativas de solución buscaron? ¿Cómo se dieron cuenta en qué se equivocaron? ¿Por qué creen eso? Que esa es la respuesta. Entonces, son quizás preguntas que nos van dando esa mirada de la retroalimentación que tenemos que mirarla de manera holística, de la parte metacognitiva. Y cuando estemos, por ejemplo, formulando estas preguntas, uno tiene que tener en cuenta cuál es el propósito. Y según Annie Hovich, pues no, la tarea de formular preguntas requiere de un proceso en el cual se reflexione, se planifique, eh, se vea la acción y también se vaya evaluando. Por ejemplo, si el propósito es promover el desarrollo de la competencia de comunicación, que es la competencia lee, entonces el enunciado tiene que ir en relación a ese propósito. ¿Qué es lo que trata de decir el autor? ¿A quién va dirigido el texto? ¿Para qué leemos un texto de este tipo? ¿Con quién compartirás este texto y por qué? Pero si el propósito es contribuir a que los estudiantes establezcan relaciones entre diferentes ideas, por ejemplo, el enunciado de la pregunta será: ¿en qué se diferencia? ¿En qué se parece? Pero si el propósito es focalizar en alguna habilidad del pensamiento, la pregunta tiene que ser: ¿cuál es el procedimiento que seguir para obtener esta respuesta? Si el propósito va a estimular la revisión y corrección de errores, la pregunta debe ser: ¿consideras que las explicaciones dadas son claras? ¿Podrías intentar mejorar algunas de las explicaciones para que sean más claras en su modo de comunicar? Estimular el pensamiento crítico y la producción de ideas, si ese es el propósito. ¿Cómo estaría la pregunta? ¿Tengo claro lo que debo lograr y para qué me va a servir? Si tuvieras que explicarle a, ¿qué le dirías? ¿No? Permitir la expresión de diversidad de respuestas. Dinos con tus propias palabras qué entiendes, de qué se trata, qué otras respuestas darías. Entonces también es importante que cuando fijemos aquellas preguntas que nos van a ayudar a que nuestra retroalimentación refleje un nivel por descubrimiento y reflexiva, pues tenemos que cuidar que esas preguntas vayan al pensamiento crítico, que esas preguntas vayan al, a estos niveles metacognitivos, a la solución de la problemática y que estén asociadas, su enunciado esté enunciado con ese propósito, ¿no? O sea, siempre va a haber esa, cuando yo me enuncio una pregunta, yo digo, ¿por qué la hago? En relación a qué propósito se va a hacer. Y de allí, teniendo en cuenta digamos, esas cuatro aristas macro que, como estrategias que yo tengo que tener en cuenta para tratar de retroalimentar y lograr pues el nivel que estoy buscando, también existen otras estrategias que ya pues dependerán de la audiencia, van a depender del modo
y que yo las puedo ir utilizando para retroalimentar. Por ejemplo, preguntas sobre la tarea o sobre el proceso de aprendizaje. O sea, ¿cómo serían esas preguntas que me voy formulando si es que lo que yo he fijado, de acuerdo a Hattie, por ejemplo, es retroalimentar la tarea o retroalimentar el proceso? Y la pregunta sería, ¿qué estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy aprendiendo? ¿Estoy logrando mis metas? ¿Qué debo hacer para seguir mejorando? ¿No? O sea, las mismas preguntas nos van diciendo, pues, estás preguntando sobre procesos. También ver banco de comentarios para errores frecuentes, realizar el trabajo colegiado a partir de los errores más frecuentes encontradas que se encuentren los estudiantes y esos compartirlos y en equipo escribir algunos comentarios, sugerencias o preguntas mediante pues una reunión de docentes, mediante eh, el trabajo colegiado que se va haciendo, mediante la semana de gestión, por ejemplo, nos puede ayudar también a recoger este banco de comentarios para los errores frecuentes. Existen otras estrategias, como es la estrategia SET, que es la estructura en la cual se puede estructurar la retroalimentación en tres fases. En la primera, que es seguir haciendo, que permite reconocer lo positivo y las fortalezas. El siguiente paso, que es empezar a hacer, que permite alentar a hacer el cambio. Y la tercera es dejar de hacer, seguir el cambio y reaprender. Esta otra estrategia es la escalerita de Wilson, que tiene 4 pasos. El primero es clarificar, por la cual se comprende que el estudiante expresa, clarificar, digamos, aquellos aspectos que el alumno no ha logrado. Luego valorar esas mejoras que él hace en relación a lo que se le ha clarificado. Luego expresar inquietudes y finalmente dejarle con ciertas sugerencias para la mejora. Y esa es la escalerita de Wilson. También existen otras estrategias como estrellas y escaleras, ¿no? También me va permitiendo ver cómo se va en ese proceso. Pero también, por ejemplo, esta estrategia, que es una estrategia que es digamos, de primero a quinto, esta me ayuda, por ejemplo, a cuando yo quiero retroalimentar a todo el grupo, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿qué tanto hemos comprendido la clase de hoy? Los estudiantes deben levantar la mano y mostrar la cantidad de dedos que mejor refleje su percepción respecto a la pregunta que se esté planteando, ¿no? Y ellos ahí, por ejemplo, van levantando un dedo, si no han entendido, van en dos, necesito hacerlo nuevamente, tres, creo que lo he conseguido, cuatro, lo he conseguido y luego puedo explicárselo a otra persona. Entonces, por ejemplo, esa es una estrategia que a mí me permitiría ver el progreso, en el progreso de la actividad y a lo mejor detenerme o ir a aquel alumno que a lo mejor me levanta solo un dedo, ¿no? Entonces, o que dice, necesito hacerlo nuevamente y lo mejor buscar que estos lo han logrado y lo pueden explicar a otras personas, puedan ser aquellos que me pueden ayudar en esa retroalimentación entre pares. Aquí les quiero mostrar algunos ejemplos, o sea, porque a veces estos buenos ejemplos nos van ayudando y van configurando cómo debe ser nuestro proceso de retroalimentación, ¿no? Entonces, aquí los ejemplos han utilizado pues los tres elementos que vimos en la clase anterior, es decir, se han tomado en cuenta la evidencia, se han tomado en cuenta los criterios que están en los instrumentos y se ha elegido una estrategia y lo que hacen estos ejemplos nos van contando el proceso eh, de reflexión, o sea, nos van contando su propia reflexión luego de haber, digamos, otorgado la retroalimentación y teniendo en cuenta estos tres elementos. El instrumento con sus criterios, la estrategia y el otro elemento es obviamente teniendo la evidencia. Si no hay evidencia, si tenga la estrategia, no puedo hacer retroalimentación. Si me falta uno de los tres, estoy manca. O sea, tienen que estar los tres para que se puedan complementar. Entonces, por ejemplo, quiero ver si ven mi pantalla.
Aquí vamos a elegir uno de ellos. Vamos a ver cuáles nos puede ayudar. A ver, vamos a ver este de acá, que si lo ven. En este caso, por ejemplo, la presentación está en un Canva en el cual se presenta el análisis de evidencias y retroalimentación efectiva en el aula. Ha tomado en cuenta no solamente ha tomado en cuenta el punto de partida que es el feed up, ha entrado en el feedback y es consciente que tiene que avanzar a ese feed forward. ¿Cuál es la evidencia que has seleccionado? En este caso es textos de ficción realista escritos por una alumna de tercer grado de primaria y este es pues el trabajo, esta es la evidencia, ¿no? Escrito e ilustrado por Alexia Osorio Yauri. Luego aquí lo que hace es presenta todo pues, el contenido del escrito y lo enumerado 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces, luego avanza y ese escrito tiene, pues sigue, sigue el cuento, el 5, el 6, el 7, el 8 y todo eso es parte de la evidencia. Ahí la última parte y ahí tiene la carátula posterior al cuento. Entonces todo eso lo va a retroalimentar. Y comienza, aquí dice cuál es su instrumento de evaluación, ahí tiene su rúbrica, de acuerdo a ello, a lo que va a evaluar, en este caso que es la escritura de texto de ficción realista, va a evaluar en estos criterios, cohesión y secuencia, detalles, diálogo, ortografía, caligrafía, y luego ahí ya tiene el instrumento. Entonces, por ejemplo, lo que hace esta alumna dice, ¿no? Yo antes de conocer, por ejemplo, cómo debería otorgar la retroalimentación efectiva a una evidencia, yo otorgaba mi retroalimentación de esta manera, ¿no? Utilizaba pues la estrategia que era con las estrellitas y la escalera. Entonces lo que hacía era buen uso de la fórmula del diálogo, tienes buenos detalles y la trama es interesante, agrega detalles como se siente Kat al darse cuenta que su gata no está, quién es Mila, coloca un final considerando los aprendidos en clase, recuerda que los diálogos van en partes importantes de la historia. Entonces lo que hace transcribe prácticamente acá y dice, yo esto hacía antes obviamente de conocer ciertas estrategias, de tener en cuenta criterios, de tener en cuenta la evidencia. Y luego dice, bueno, y ya utilizando la estrategia elegida, que es estrellas y escaleras, cómo es que cambia mi percepción, cómo es que cambia mi retroalimentación y ya la otorga de esta manera y dice, no, realizaste un buen trabajo en la producción de tu historia de ficción realista, buen uso de la fórmula del diálogo y caligrafía, tu historia tiene detalles, tu historia tiene, ¿qué pasó aquí? Ya, tu historia tiene detalles en pensamientos y sentimientos, la trama es interesante y original. Puedes agregar detalles en momentos de tu historia, cómo se siente Kat al darse cuenta que su gato no está, quién es Mila, coloca un final considerando lo aprendido en clase y recuerda que los diálogos van en partes importantes de la historia. Revisa el uso de los signos de exclamación e interrogación. O sea, nos va presentando toda esa mirada que se va teniendo y que se va cambiando cuando se realiza la retroalimentación teniendo en cuenta ya una estrategia y teniendo en cuenta a ver, vamos a buscar otra, en este caso, a ver, ¿cuál otra que nos pueda ayudar a entender también? A ver, vamos a ver, una que nos ayude. A ver, vamos a ver. A ver.
No creo que esta fue la que vimos, no creo. Esta es otra en la cual también aquí tiene en cuenta la evidencia, el instrumento y la estrategia de retroalimentación. Acá lo que quiero es un poco subir esto porque creo que acá se está viendo una barra negra. Y eh, acá presenta, ¿no? Cómo es el organizador previo del cuento creado. Acá tiene la evidencia. Y luego, pues, describe, ¿no? Describe cómo cómo otorga, ¿no? La retroalimentación. Entonces, acá dice, la primera retroalimentación que se dio al estudiante fue oral, ya que se buscaba que comprendiera las preguntas y el porqué de los cambios hechos. Esto consistió en mencionar las fortalezas y los aspectos a mejorar de su cuento. También se respondió junto a las preguntas, para que luego solo puedan introducirlas como interrogantes. Y luego acá ya tiene la escritura del cuento final, que es otro proceso. Lo que ella nos refiere es que, digamos, primero brindó esa retroalimentación oral, como lo hemos visto que se puede también intercalar, dar la retroalimentación oral, dar la retroalimentación escrita, y este es el instrumento que utilizó. Aquí están su rúbrica, estos son sus criterios, pero como ya entra en un proceso en la cual implica entrar a ese nivel de descubrimiento y reflexión con la alumna, en este caso, la que escribe aquí es la alumna, dice, ¿en qué crees que puedes mejorar para la próxima vez? En utilizar correctamente los conectores. O sea, y aquí quizás está la clave para poder llegar a ese nivel de retroalimentación reflexiva y por descubrimiento. Es a través del diálogo reflexivo guiar al otro a que él reconozca esas fortalezas, pero también esos aspectos que requiere mejora y sea quien escriba esa mejora, porque lo ha descubierto él. Entonces, eso como que nos da un salto a ese otro lado que a veces pues el que escribe el compromiso, el que escribe la sugerencia, el que escribe el comentario es el profesor. Entonces, avanzando en ese camino es que uno pues de pequeñas pinceladas que puede ir dando, uno puede ir entrando en esos niveles de retroalimentación cuando ya permito, ¿no? Que con mi guía, con mis orientaciones, sea el otro quien descubre el propio error. Yo no le he dicho que haya el error, yo no le he dicho, yo lo estoy guiando, pero él mismo se va empoderando y se va dando cuenta. Entonces, este es un ejemplo que nos va ayudando ahí. Entonces, la estrategia que utilizó, por ejemplo, es la estrategia que se llama SET, ¿no? Seguir haciendo, empezar a hacer y dejar de hacer. En este caso, cómo nos explica, ¿no? El desarrollo de esta estrategia en el seguir haciendo. Me encantó tu cuento, es creativo, interesante y entendido. Por ello considero que deberías seguir revisando la ortografía de tu historia antes de entregarla como ya lo vienes haciendo. Esto ayuda a que tu historia se entienda mejor. Empezar a hacer. También sugiero que deberías empezar a añadir detalles de tu historia, como por ejemplo mencionar las tareas que hicieron los amos as para describir al impostor y dejar de hacer. Por último, sería bueno que evitar olvidarte de los puntos al terminar una oración y las mayúsculas al empezar otra. Entonces, digamos, seguiríamos revisando más ejemplos de cómo estas estrategias se van plasmando en esa cotidianidad y van teniendo como sentido cuando se asocian con los criterios y cuando se asocian con la evidencia y cuando también se combinan momentos en los cuales se va dando todo el proceso de la retroalimentación. Pero pues el tiempo
no nos va a permitir para revisar otras. Lo que sí más adelante se va a hacer, que este trabajo práctico ustedes lo puedan concretar, ¿no? Lo puedan vivenciar, en otras palabras, con sus mismos instrumentos, con sus mismas estrategias o con la estrategia que elijan a partir de la que se les va a dar y también pues con las propias evidencias de sus alumnos. Entonces, volviendo a mi PPT, vamos a continuar con esto. Aquí estaban los ejemplos, pero también es importante tener esa mirada holística para saber en el proceso, por ejemplo, de planificación de mi experiencia de aprendizaje, cómo va a intervenir la retroalimentación y cómo también intervienen las estrategias. O sea, porque no es algo que al final nos vamos dando cuenta que es durante todo el proceso, que se puede dar desde el inicio, se puede dar más después, y dependerá de lo que quiera retroalimentar, si quiero retroalimentar la tarea, si quiero retroalimentar el proceso, la autorregulación, la persona. Entonces nos van configurando muchos elementos. Entonces lo que voy a hacer aquí es un poco ponerme en el contexto de que estoy mirando a una experiencia de aprendizaje y que en esa experiencia de aprendizaje entra en juego también ciertas metodologías que van siendo emergentes y que me van ayudando a que las competencias de educación religiosa verdaderamente se desarrollen como competencias y que no solamente me queden los contenidos. Y también ver con esa perspectiva de cómo esa metodología que siempre me acompaña, que es el ver, juzgar, actuar, celebrar, revisar, la voy como concretando y me va dando sentido y respuesta a este enfoque por competencias, a esta evaluación formativa, en concreto a esta retroalimentación y cómo esas estrategias van tomando forma allí. Entonces, en este caso que digamos que lo estoy tomando como ejemplo, mi EDA pues lleva como título Cuida tu casa, cuida el planeta. Entonces, y estoy siguiendo pues mi ver. Sabemos que en el ver hay que observar la realidad. En este caso, pues le estoy dando a los alumnos observar esa realidad en función de mi título que lleva acá, que es Cuida tu casa, cuida el planeta. Le estoy dando observar esa realidad, pero desde distintas perspectivas y obviamente pues que están también relacionadas con lo del COVID, ¿no? O sea, por ejemplo, darle desde la perspectiva del distanciamiento social, ¿no? Desde esa perspectiva, pues, que está asociada al uso de mascarillas, al lavado de manos frecuentes, al confinamiento, al medio, a la incertidumbre, a las consecuencias emocionales, a las dificultades de convivencia, de soledad, pero también desde otra perspectiva, cierre de empresas, de comercio, aumento de la tasa de paro, la crisis económica global, la difícil conciliación laboral y familiar, pero también desde otra perspectiva, la formación a distancia, la comunicación por videoconferencias, el teletrabajo, pero también desde otra perspectiva, el aumento de los contagios, los colapsos en los hospitales, el aumento de las defunciones, el aumento de los problemas de la salud mental, las necesidades de investigar un tratamiento y una vacuna. Entonces, le ofrezco al alumno esas diversas perspectivas y es él quien va a buscar, ya sea en la web, ya sea en información que van en busca, van a buscar la problemática y van a buscar o la necesidad en la cual van a trabajar. Entonces, ese ver me permite a mí tener ese punto clave en esa experiencia de aprendizaje que al inicio está marcada como el planteamiento de la situación, en donde hay un problema, hay un contexto y se van a plantear los retos. Aquí no estamos quizás en la planificación, aquí estamos en el proceso del desarrollo de la experiencia de aprendizaje. Luego, obviamente que avanzamos al juzgar en la que se valoran las diferentes situaciones y se analizan los riesgos y las oportunidades. Entonces, el alumno desde la perspectiva el grupo, por ejemplo, de alumnos, desde la perspectiva, o sea, que se ha buscado, que han buscado, comienzan como en esta parte, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no?
y han encontrado información como la otra pandemia, secuelas de la COVID en la salud mental de los menores, la crisis económica global de América Latina, o sea, desde la perspectiva que el alumno encuentra y luego le voy plasmando la parte, digamos, doctrinal, cuáles serían esas lecturas más apropiadas que van a atender esa problemática, ¿no? Como por ejemplo, venir a mí todos los que estén cansados y agobiados, vosotros sois la luz del mundo, así como yo los amo, deberían también amarse unos a otros. O sea, vamos buscando cuáles son esas citas bíblicas apropiadas que nos ayudan a atender esa problemática y esa realidad. Pero quizás a veces cuando uno mira el ver, dice sí, o sea, yo ya estaba en esa, ya me había alejado de que en el ver era una canción, de que no eres, antes decía, qué tema vas a hacer? La iglesia, y uno comenzaba, iglesia soy, y tú también comenzaba cantando, pero va entendiendo que de acuerdo al enfoque, ahora tiene que plantear la necesidad, el problema, y como que no se hace mucho ruido y dice la tengo clara en lo que es el ver, la tengo clara también en el juzgar, pero quizás el reto y el salto que hay que dar está en el actuar. Porque el actuar no se va a resumir en que el alumno tenga que hacer un compromiso y decir me comprometo a, sino que realmente lo tiene que demostrar, porque no por gusto se llama desempeño, o sea, hay que ver su desempeño. Entonces, por ejemplo, aquí cuando se llegue a ese actuar, por ejemplo, él ya tiene que plantear algo muy concreto. Aquí, por ejemplo, si un planeta sano es nuestro mejor antivirus. La crisis sanitaria ha desencadenado una importante crisis económica social a raíz de lo que venimos viendo en el ver, pero ante esta situación tenemos la oportunidad de hacer las cosas mejor. Decide qué puedes cambiar y crea un pequeño proyecto de intervención del entorno más cercano. Entonces, aquí va a ser el alumno que va a elegir una acción, va a diseñar un plan y lo va a llevar y lleva a cabo la acción de mejora. Cuando acabe el actuar va a acabar cuando lleve ese plan de mejora, o sea, en el ver le di la problemática global, en el juzgar le di la información doctrinal y aquí él está como en condiciones de verdaderamente movilizar su competencia, sus capacidades y va a elegir una acción, van a diseñar un plan y van a llevar a cabo esa acción de mejora. Luego sabemos pues que pasamos al celebrar y que ese celebrar también está relacionado pues con esos logros que se ha logrado pues demostrar en ese actuar. ¿No? Acá, por ejemplo, elige un espacio grande, dibuja un paisaje de noche, llénalo de estrellas que represente la acción que has realizado. Cada estrella lleva un mensaje de esperanza según lo trabajado. Mientras ellos van dibujando, pueden acompañarse de una canción y también le voy dando pautas para que se guíe, como por ejemplo, a qué problema se ha querido responder, cómo ha funcionado el proyecto, qué resulta interesante, ¿no? Que ha tenido, que ha sido lo más positivo de haber realizado ese pequeño proyectito que ingresó en el actuar juntos. Y luego, pues la parte de la revisión que está acompañada por la metacognición fuerte que he aprendido, a qué conclusiones llego y cómo hemos trabajado. O sea, no solamente engloba ese qué aprendí, cómo lo aprendí, para qué lo aprendí, sino es importante esa mirada que te deja, ¿no? El mensaje y también la parte colaborativa, cómo lo hemos hecho en comunidad, cómo lo hemos hecho bien, lo hemos hecho mal, hemos compartido, hemos sido egoístas, cómo estamos verdaderamente actuando, porque en esa mirada es que nos vamos también relacionando. Como quizás lo que hay que reforzar es esa mirada en el actuar, pues también tenemos que ser conscientes que hay, digamos, metodologías que son emergentes y que necesitan que las vayamos conociendo, porque ellas están, dependiendo de cómo se vayan adentrando esas metodologías, pues verdaderamente le estaremos respondiendo a un enfoque por competencias, a una evaluación formativa, a una retroalimentación que verdaderamente pues
vaya más allá, vaya a ese feed forward, en lo cual lo vemos quizás solamente en la lectura, pero para dar un salto en esa práctica, desde mi punto de vista, yo considero que el actuar es el que hay que comenzar a darle ese giro y ese cambio. Entonces, por ejemplo, cómo en ese actuar se puede utilizar el Design for Change, que es una metodología que está muy apegada a pasos muy definidos y que comienza con algo muy fundamental, que es la empatía. Vamos a ver cómo es que esto se puede concretar. Por ejemplo, si en una experiencia de aprendizaje yo estoy pasando por mi ver, en este ver en el cual se acerca a esa realidad, luego aquí está mi juzgar, no hay mayor detalle, o sea, ahí se puede tranquilamente ver cómo se acerca a lo que hace Cáritas, ¿no? Para encontrar justamente esa necesidad, ese problema, pero luego también ver qué se le da en ese juzgar y en el actuar es donde entra esta metodología del Design-for-Change y que esta metodología tiene 5 pasos. Siente, imagina, actúa, evalúa, no es que esté mal escrito, sino que la evaluación está asociada a una evolución y finalmente el compartir. Entonces, un poquito explicar en qué consiste ese primer paso que los alumnos tendrían que hacer en ese actuar. Primero, como les decía, ese siente, disponte a comprender mejor las situaciones de su entorno que te gustaría cambiar y mejorar. Para ello puedes observar y generar conversaciones con el fin de identificar un aspecto del entorno cercano sobre el que te gustaría actuar. Algo de verdad que de verdad te preocupe, ¿no? O sea, pero el ingrediente clave es la empatía. Es decir, si uno no es empático con la necesidad, con el problema, el cambio no se genera. Por tanto, no habrá transformación y lo que seguirá el alumno es solamente recogiendo contenido y dando contenido en una evidencia, pero no dará una evidencia en el que se le vea pues todo ese sentido integral de lo que digamos, de lo que nos pide el planteamiento del aprendizaje desde la vista del ORS, por ejemplo, ¿no? Cuando revisamos al informe del ORS de la UNESCO, nos dice, pues no es suficiente que el alumno conozca, no es suficiente que el alumno haga, no es suficiente que el alumno conviva, sino es suficiente que el alumno demuestre ese ser. Y ese ser pues pasa por que demuestre estos niveles de empatía cerca de esa problemática que le provoque cambio. Luego, el segundo paso está con esa imaginación. Y ahí ya te empatizaste con esa necesidad, con ese problema. Ahora pues prototipea, o sea, crea la solución a ese problema y ponlo a prueba. Y para ello vas a elaborar un plan de acción, ¿no? Lo importante es ser consciente de que se va a llevar a cabo un cambio real, quizás haya que modelar la idea inicial y hacerla realizable. ¿Cuál es el ingrediente aquí? El ingrediente es la creatividad. Por eso les decía, no solamente nos quedamos en esa comprensión del contenido, sino que implica movilizar, pues, llegar a esos niveles metacognitivos del pensamiento. Y luego, que ha diseñado, que ha prototipado, actúa. Es el momento de poner en práctica la solución diseñada. Quizás las acciones no salgan tal como lo has imaginado, pero no hay que rendirse. Más adelante se podría mejorar y desarrollar acciones que van evolucionando. Lo importante es que el proyecto no se quede en una sola idea. ¿Cuál es el ingrediente aquí? El ingrediente es la confianza. Y finalmente, después viene el evolúa. Entonces es como aquí la combinación de la evaluación más ese propósito de evolucionar, de ese propósito de transformar. Entonces, evalúa la experiencia vivida y encuentra las claves para evolucionar de cara a acciones futuras. Esta fase es clave ya que el verdadero crecimiento viene como consecuencia de la reflexión sobre la vivencia. Clave aquí es justamente la retroalimentación en ese nivel
de descubrimiento, en ese nivel reflexivo, ¿no? Normalmente tras finalizar cualquier cosa, pasamos a la siguiente sin meditar sobre lo que hemos vivido y aprendido. Entonces, aquí también es importante ver cuáles son las estrategias que se van a tomar en cuenta en esa parte que tiene participación, por ejemplo, la retroalimentación. Y finalmente, comparte, llega el momento de contar la experiencia de cambio a las personas que tienes cercanas y por qué no difundir también al mundo. Al compartir el proyecto demostrarás que lo que has llevado a cabo es importante. Prepara una presentación si el aprendizaje se comparte e inspira al mundo entero. Ahora es el momento de celebrar que somos protagonistas del cambio. Y ahí tiene un ingrediente, en ese caso es la comunidad. Entonces es una forma de cómo mirar desde eh, lo que es realmente trabajar en un enfoque por competencia y a lo que estamos retados. Por tanto, hay que tener en cuenta que cuando se genere la retroalimentación que está asociada a la evaluación, mm, las preguntas, como les decía al inicio, estén cargadas para llegar a esos niveles de descubrimiento y reflexiva, justamente que sean reflexivas y que esa reflexión no solamente puede ser individualmente, pero también puede ser de manera colaborativa, de ver cómo hemos trabajado en grupo. Reflexionar individualmente, qué he aprendido acerca de cada uno de los temas que trabajé en el proyecto, qué actividades están desconectadas, cuáles son las soluciones a las problemáticas que se está trabajando. Y en relación al trabajo, cómo nos hemos implicado, ¿no? La investigación, en el diseño del proyecto, cuáles han sido nuestras actitudes, si vamos a cambiar algún aspecto en nuestra vida, en nuestra rutina, a partir de lo que hemos trabajado y lo que nos abraza de una manera grupal, que hemos logrado trabajar en equipo, que no habríamos hecho solos, que nos ha permitido el trabajar en unión, en comunión, qué es lo que más nos ha gustado, que creo que podamos mejorar en nuestra forma de trabajo en el grupo. Entonces vemos que estamos ayudando con esta forma de plantear las preguntas, que verdaderamente los alumnos trabajen esos niveles metacognición, de cognición, y ayudarlos pues a ese desarrollo de su autonomía. Y para eso existen ciertas estrategias, como por ejemplo la Diana, esta Diana de autoevaluación, en las que nos permite, ¿no?, hacernos que el alumno se haga una autoevaluación, pero también que trabaje en esa coevaluación. Por ejemplo, esta Diana tiene 4 criterios que están acá colocados y de acuerdo a cómo se vaya reflexionando, he detectado situaciones de desencuentro, por ejemplo, que está acá, detectar situaciones de encuentro, el alumno podrá marcar en el radar de la Diana si está en 1, en 2, en 3 o en 4. Y lo mismo va a ser relacionado con las situaciones anteriores, con mi actitud. He prestado atención y aceptado las aportaciones de mis compañeros, he aportado creatividad al grupo. Luego, los mismos criterios pueden ayudar a hacerlo en lo que se ha hecho en grupo, pero va planteado de otra manera. Hemos aprendido a analizar situaciones de desencuentro. El flyer refleja claramente la actitud que queremos potenciar. Nos hemos comprometido como grupos a realizar un servicio en nuestra localidad. Nos hemos relacionado con respeto y buen humor. Y luego pues se comparte la valoración de todo el grupo. Entonces, vemos cómo podemos ahí entrar con el trabajo muy sistémico de lo que es la retroalimentación, cómo intervienen no solamente las estrategias, sino también los criterios, los instrumentos y la importancia que es que tengamos la evidencia. Si no hay la evidencia, pues no podríamos retroalimentar. He terminado mi disertación. Luego, pues ahorita lo que vamos a tener es si hubieran preguntas y luego, no sé cómo estamos en la hora, pasaríamos al taller. Entonces dejo a Rosita de repente si tiene alguna indicación. A ver, bueno, vamos a ver acá en el chat, pueden no ver preguntas.
Ya, acá tenemos una consulta de Rodríguez Urday. Dice, ¿hay criterios específicos por cada tipo de recomendación? O sea, no, digamos, los criterios se establecen, lo trabajamos la clase pasada, que se establecen de acuerdo a los desempeños. Cuando ya tenemos, por ejemplo, los desempeños contextualizados, de esos mismos desempeños salen los criterios. Y un poco para marcar una secuencialidad y que todo nos vaya bien de esos criterios es que se determinan las evidencias y de esas evidencias se determinan las actividades. Es un poco la secuencia para no salirnos pues de lo que pide el desempeño. Entonces los criterios siempre van a responder a, a un desempeño, no están sueltos, ¿no? Y obviamente la evidencia, cuando el alumno la trabaja y yo la quiero valorar, la voy a valorar a la luz de esos criterios que tenga. Bien, por acá, a ver, parece que ya no hay más preguntas por el chat. Tampoco tengo manos levantadas. Sí, no, no hay más. Bueno, entonces nos iremos a trabajar en grupo. Ya, perfecto. Ya, a ver. Para ir a trabajar al grupo, o sea, le voy a explicar primero, antes de. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el grupo? Por el chat se les va a compartir una información que tiene, o sea, en la plataforma van a encontrar más estrategias, pero aquí, para el cuestión del trabajo práctico, se les está compartiendo 4 estrategias y lo que van a hacer ustedes es, en consenso, van a elegir algún desempeño que ya lo hayan trabajado, que esté ya, y ese desempeño obviamente tiene a sus criterios y que pues esos criterios puedan estar ya en un instrumento, que pueda ser una rúbrica o pueda ser una lista de cómo va a ser este trabajo pendiente. Gracias. no a ti. Mira, lo que van a hacer es esto, o sea, análisis de evidencias y retroalimentación. O sea, acá ustedes se ponen el nombre de los integrantes, por ejemplo, y luego cuáles son sus insumos que van a tener. En este caso, bueno, aquí hacen una introducción de los criterios, pero no es necesario. Luego, lo que importa es que se tenga los criterios, en este caso, cuáles son los criterios que se ha considerado. Pueden estar así, pueden estar en una lista de cotejo, pueden estar en una rúbrica, no es variado, ¿no? Igual es válido.
Lo que hay que tener es los criterios. Luego tienen la evidencia. En este caso, por ejemplo, le han seleccionado que van a retroalimentar el trabajo grupal de los estudiantes para establecer un concepto de democracia en el hogar, escuela o familia y su posterior exposición. Esa es su evidencia, ¿ya? Entonces aquí tienen capturas de fotos de los alumnos, porque lo que están retroalimentando es el trabajo grupal para que luego pues se dé la exposición. Y aquí ya les han puesto las caritas que no se les ve a los niños, pero plasma su evidencia, ¿no? Ahí están también las evidencias de lo de el registro de trabajo en grupos y su posterior exposición. Luego, aquí está el instrumento, ¿no? Acá está en este caso su lista de cotejo y aquí tienen sus criterios. Y de acuerdo a eso, explica, ¿no? Que la estrategia que ha aplicado es la estrategia SET y aquí ha dicho qué hacen el primer paso de seguir haciendo, qué hacen el segundo paso que es empezar a hacer y qué hacen el tercer paso que es dejar hacer. Entonces, igual el grupo que, en este caso de ustedes que ha elegido, tendría que tener su estrategia, tenía que tener su instrumento y tiene que tener su evidencia para retroalimentar, ¿no? Entonces, así, acá, por ejemplo, y así, o sea, hay más evidencias. En este caso, como acá igual les expliqué esta de acá, les compartí, en la cual también están esos tres elementos. Aquí, esta es la evidencia, por ejemplo, presenta toda la evidencia y todas sus partes de la evidencia. Ahí termina la evidencia, ahí tiene su rúbrica. Acá un poco que hace ese contraste, cómo retroalimentaba antes y cómo ahora con toda la información que tiene, cambia su perspectiva de retroalimentar y ahí presenta cómo llegó a retroalimentar. Ese sería, digamos, lo que tendrían que hacer, ¿no? Y ese ejercicio les va a ayudar a que en la tercera clase puedan también llegar a sus conclusiones descriptivas. Si eso no sucede, igual yo avanzaré solamente con los ejemplos, pero la parte práctica, que es la más rica, se va como ahí quedando, ¿no? Entonces debemos procurar de que no solamente sea recibir la parte teórica, sino también la parte práctica, ¿no? El Paddle ahí lo pueden tener el enlace, pero igual va a estar en la plataforma y va a estar visible para todos y lo pueden ahí